cronológicamente hablando, los últimos momentos en la historia de Israel que nos cuenta la Biblia, en el Antiguo Testamento, es lo que pasó en este libro de Nehemías. Así que ese es el tiempo en que estamos hablando. El pueblo del Señor había sido deportado, exiliado por su infidelidad. eh, y bueno, Daniel estuvo en esa deportación, en ese exilio, y él indagó al Señor y le preguntó cuándo habían de volver a su tierra, y el Señor le reveló que después de 70 años. Bueno, esos 70 años pasaron. Y cuando terminaron esos 70 años, Dios usó a varios hombres del pueblo de Dios, entre esos, uno fue Nehemías, el otro fue Esdras, y son del mismo tiempo a quienes Dios está usando para traer de vuelta a su pueblo, a la nación. Así que, teniendo eso en claro, procedo a contarles de este libro que es bien curioso. El libro de Nehemías, jóvenes, escuchen esto, no menciona ningún acto milagroso, ningún acto de poder del Señor. No hay un momento en que Dios le hable a Nehemías, no hay ninguna situación donde él tenga una visión, tenga un sueño, que alguien ore por él y ocurra algo especial. No hay ningún, si podemos decirlo así, algún acontecimiento sobrenatural en la historia de Nehemías. Todo lo que tiene que ver con Nehemías se limita a acción y oración. Y pareciera que Dios está totalmente en silencio. En ningún momento se oye a Dios hablándole a Nehemías como lo hizo con Moisés, revelándose a través de algún profeta. Un solo profeta aparece en este libro y el profeta era un mentiroso. El único profeta que se menciona en este libro que trae una profecía falsa es un profeta mentiroso y estaba poniendo una trampa para matar a Nehemías, pero no se habla de ningún otro acontecimiento de poder. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, y entonces, ¿cuál es la gracia de este libro? Bueno, la gracia de este libro es que Nehemías parece ser una persona sumamente corriente, muy cercana a lo que usted y yo somos. No sé a cuántos le ha hablado el Señor de manera audible, no sé cuántos han visto a Dios cara a cara. A mí no, yo nunca lo he escuchado. Lo que yo solo tengo en Dios son convicciones. Y en eso somos idénticos a Nehemías. Nehemías no tuvo una experiencia de poder. Nehemías sencillamente conocía la palabra de Dios, la creyó y actuó en base a sus convicciones. Y eso es de lo que quiero hablar hoy día, de la convicción de Nehemías. Si ustedes van al capítulo 6 de Nehemías, en el verso 15, busquen por favor allí en su Biblia, en el capítulo 6 de Nehemías, en el verso 15, ¿lo tienen? Dice, fue terminado pues el muro, porque de esto se trata Nehemías, de la construcción del muro de Israel, de la nación de Israel, por un hombre que estaba lejísimo, estaba en el exilio, pero volvió sencillamente con convicción, con algunas cartas que le autorizaban, con la libertad de tomar materiales también para esto. Pero aquí está el milagro en este libro, aquí está el milagro de este libro. Dice, y fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, dice, en 52 días. Hermano, no sé si ustedes han desarrollado en sus iglesias algún proceso de construcción de templo, pero a veces esto nos toma años, construir un muro que no mide en manera lineal más de 30 metros y no es más alto que 2 metros y no es más ancho que un ladrillo. Este es un muro que protegía la ciudad completa, por donde arriba pasaba, incluso se piensa, hasta un carruaje. Tenían varios metros de altura, un gran grosor, con puertas gigantescas, y lo construyó un hombre que venía del exilio, que logró aunar voluntades, y
en menos de 2 meses hizo esta tremenda hazaña. Ese es el milagro del libro de Nehemías. Pero no hay una experiencia de poder en la cual podamos decir, de verdad que Nehemías fue un hombre especial porque Dios lo llamó, como al apóstol Pablo o a otras personas que Dios les mostró su gloria. Nada de eso. Sencillamente, Nehemías era un hombre con convicciones firmes. ¿Cómo pudo ser posible que este hombre hiciera tal hazaña? Bueno, cuando nosotros miramos la historia de Nehemías, en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que ya aparece evidencias de quién era este varón. No se habla mucho de él, es muy poquito lo que sabemos. Si usted leyó el resumen, se debe acordar que Nehemías estaba en el exilio y estaba realizando funciones, ¿se acuerdan? Como un copero, es decir, un hombre, un servidor en el palacio. El hecho que sea copero no es como el garzón de hoy día, no, ese no es el paralelo. La verdad que el copero era una persona de alta confianza, el cual servía el vino en la presencia del rey y antes de que el rey lo tomara, lo bebía él primero. ¿Para qué era esto? Para asegurarse de que el vino no estaba envenenado. Así que tenía que ser un hombre que le agradara al rey, tenía que ser un hombre de alta confianza y tenía que ser un hombre de una alta lealtad también al rey. Así que era un puesto de mucha importancia y que probablemente a Nehemías le proveía un bienestar sin paralelos. Él estaba como trabajando en la casa de gobierno, mano derecha del rey, y tenía acceso a todo el bienestar. Sin embargo, cuando leemos su historia en el capítulo 1, nos cuenta que el corazón de Nehemías no estaba puesto en ese bienestar. ¿Ya? Si hay algo que nos dice la palabra, sí, de Nehemías era que era un hombre que tenía su corazón puesto en el reino de Dios, puesto en el amor a su tierra. Habían pasado ya 70 años y la verdad es que había una angustia en el corazón de Nehemías por saber qué estaba pasando en su nación. Así que en uno de estos viajes llega su hermano, junto con otras personas, venían de la Tierra Santa, y Nehemías les pregunta, y cuando les dan a Nehemías las terribles noticias, aquí descubrimos evidencias de que Nehemías era un hombre piadoso en muchos sentidos. No sé, pienso que sí, todos leyeron el resumen. Pero ustedes se darán cuenta que al final del libro de Nehemías hay un relato curioso donde Nehemías le pide a Esdras que traiga el libro de la ley de Dios y que lo lea delante de toda la congregación. Y cuando la multitud del pueblo empezó a oír la palabra de Dios, dice que empezaron a llorar. Empezaron a llorar porque no tenían idea quién era Dios, no tenían idea qué eran los mandamientos de Dios, no tenían idea lo severo que era Dios, la santidad que demandaba, y no tenían idea lo mal que lo habían hecho ellos todo este tiempo. Así que eso pone en evidencia que el pueblo estaba sumido en una ignorancia total, incluso el pueblo que estaba viviendo en Israel. Sin embargo, cuando miramos como contraste, en el capítulo 1 a Nehemías, nos damos cuenta que él sí conocía a Dios. Él se arrepiente y dice que estuvo de luto muchos días, su corazón estuvo triste por lo que estaba pasando, y dice que él ora al Señor y pide perdón a Dios. Y le pide perdón y le dice, y cita literalmente el libro de Levíticos y dice, porque nosotros, allí en el capítulo 9, está citando Deuteronomio 31:5. Dice, y está citando la promesa de Dios. Dice en extremo en el verso 7, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos ni tus estatutos que tú diste a tu siervo Moisés. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, y ahí él dice literal y de memoria, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Verso 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos,
y los pusiereis por obra, aunque dice vuestra dispersión fuere al extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Así que lo que está mostrando Nehemías, en esta ocasión, es una amplia comprensión de quién es Dios y de lo que Él demanda, a diferencia de la generalidad del pueblo de Israel. Así que, ¿de dónde vienen las firmes convicciones de Nehemías? Hermano, quiero que entienda una cosa y ojalá le quede muy claro después de que terminemos este estudio. La gran virtud de Nehemías era su determinación. Vamos a ver más adelante al menos seis contraposiciones que tuvo que vivir Nehemías y cómo todas fueron resueltas o fueron toleradas y fueron resistidas por Nehemías por la determinación que él tenía. ¿Ah? Y la verdad que ¿de dónde venía esta determinación? La determinación de Nehemías venía de sus firmes convicciones. Escuche esto, firmes convicciones. Nosotros pensamos, y ponga atención con lo que le voy a decir, nosotros pensamos que en la vida las cosas grandes las hace gente con habilidades sobrenaturales. Y esto lo usé como introducción en el evento que tuvimos en Buin. Venimos de una infancia, a través de la empresa cinematográfica, a nuestros jóvenes, y desde que somos muy niños se nos ha llenado la cabeza que las cosas sobrenaturales es para gente sobrenatural. Que las cosas sobrehumanas las hace gente con capacidades sobrehumanas. Y por ahí se inventan superhéroes, que hay una infinidad enorme, y que hoy día están muy de moda. Todos nosotros nos identificamos con algún superhéroe cuando éramos niños. No piense usted que esto es de ahora. Yo cuando chico estaba convencido que era Superman. De verdad. Estaba convencidísimo. Soñaba día por medio que volaba. Me acostaba con las manos así porque estaba loco con Superman. El tema es que entre medio me metieron al viejo Pascuero, entre medio me metieron también otras historias, y entre medio me metieron a Cristo, me metieron a Dios, las historias bíblicas, pero cuando tenía su edad, descubrí un poquito antes que no existía el viejo Pascuero. Descubrí que no hay ningún ser humano con superpoderes, y fui echando todo eso a la basura. El problema es que parte de esas historias también eran las historias bíblicas. Y me di cuenta que en realidad era muy difícil que existieran personas capaces de hacer proezas como estas. El problema radica en que se nos ha enseñado eso. Las empresas sobrehumanas la desarrollan gente con habilidades sobrenaturales, y eso es mentira. Las empresas sobrehumanas, según Hebreos capítulo 11, se realizan con gente ordinaria y corriente, pero que poseen una cualidad especial, y esa cualidad es fe. Si usted lee Hebreos 11, no sé si ha tenido la oportunidad de leerlo, márquelo, yo se lo voy a decir rápidamente de qué trata Hebreos 11. Pero en Hebreos 11 se dice una y otra vez de grandes proezas que hicieron los hombres de Dios. Y se mencionan tremendas cosas. A ver si yo se los busco acá y se los leo. En Hebreos 11. Habla de la fe. ¿Ya? Está hablando, mire, el enfoque en Hebreos 11, ¿de qué habla el capítulo entero? El capítulo entero habla de las grandes hazañas que hombres y mujeres hicieron. Eso es lo que está diciendo. Ahora, y habla del poder con el cual obraron esas personas que hicieron cosas sobrenaturales. Y cuando usted se empieza a leer con atención, se va a dar cuenta que no aparece nadie con capacidades de trepar paredes, ninguno podía volar, ninguno tenía superpoderes, ni vistas de rayos X, ninguno podía hacerse invisible, nada de eso. La atención del Espíritu Santo en Hebreos 11 está puesta en una virtud
que viene como regalo de Dios, y es la fe. Dice, porque la fe no es nuestra, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice que el común denominador en estas obras gloriosas que hicieron todos los hombres fue tener fe. En el verso 1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice, porque por ella, hablando de la fe en el verso 2, alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Verso 3 otra vez, por la fe entendemos que se hizo todo el universo. Verso 4, por la fe. Y el verso 5, por la fe. Y más abajo, por la fe y por la fe y por la fe y por la fe. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Se nos contaron tantas historias y cuentos cuando éramos niños que perdimos la fe. No creemos en nada. Vamos al colegio, vamos a la universidad y nos han enseñado que no existen tales cosas y que esas cosas son imposibles, que todo es lógico, que todo es racional, que no existe ningún poder sobrehumano. Y nosotros tenemos hoy día una juventud escéptica, que no cree que se puedan hacer grandes cosas. El problema es que nos han enseñado mal. Estas grandes hazañas en Hebreos 11 no vienen de superpoderes humanos que probablemente usted no tiene. ¿No? Yo todavía no conozco a nadie que tenga una habilidad extraordinaria. La mayoría somos gente corriente. De hecho, cuando usted va a la palabra del Señor, dice que los que Dios ha escogido son particularmente ineptos. 1 Corintios dice que a lo vil del mundo escogió Dios, a lo que nos sirve, a lo desechado. Así que somos particularmente incompetentes. Esa es la marca nuestra, para hacer cosas sobrenaturales. Pero ¿por qué lo hizo Dios así? Para que la gloria no esté en nosotros, sino en Él. La fe es creer que Dios puede. Eso es la fe. Así que, hermano, debemos recuperar la fe, porque la fe es lo que nos permite tener convicciones firmes. Nadie permanecerá en su lugar dispuesto a morir si primero no está seguro que ese es el lugar correcto. Cuando yo tengo convicciones firmes, entonces puedo desarrollar y evidenciar, como Nehemías, una determinación. ¿Qué es lo que es ser determinado? Es estar resuelto, es ser, en palabras más comunes, porfiado en lo que creo. No estar dispuesto a que nadie me mueva, no estar dispuesto a moverme ni un centímetro cuando tengo seguridad que estoy en el lugar correcto. Si ustedes me preguntan cómo Nehemías hizo todo lo que hizo, solamente con una fe firme que le permitió tener convicciones firmes, por lo tanto, él era determinado en lo que creía. Mire, Nehemías en el capítulo 1 demuestra tener clara comprensión de quién es Dios, de por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo y cuál era el plan original de Dios, es decir, que ellos vivieran en la tierra que Dios les había dado. Por lo tanto, como Nehemías conocía la voluntad de Dios, no necesitó, como algunos dicen, es que estoy esperando que Dios me lo confirme. Bueno, cuando necesitamos que Dios nos confirme algo es porque no estamos seguros. Pero usted necesita, por ejemplo, recibir confirmación respecto a que Dios le ama. ¿Necesita confirmación, por ejemplo, respecto a que el cielo es real? No necesitamos que Dios nos confirme tales cosas, porque Dios ya lo ha hecho por su palabra. Nehemías conocía la palabra de Dios, por lo tanto no necesitaba que Dios le confirmara algo. Él sabía que los 70 años habían llegado a su fin. Él sabía que la voluntad de Dios no era que estuvieran en el exilio. De hecho lo dice, Señor, tú le prometiste a tu siervo Moisés que aunque estuviéramos lejos, si nos arrepentíamos, aunque fuera del confín del cielo, tú nos traerías de vuelta. Así que él, conociendo la voluntad de Dios, se movió en obediencia. Si usted me pregunta a mí como pastor, ¿qué pienso yo que le falta al joven, a la iglesia de hoy? Es esto, convicciones firmes y obrar por obediencia. Muchos de nosotros nos movemos o estamos esperando una señal. Le hago una consulta. A los que leyeron todo el libro de Nehemías o el resumen, ¿vieron alguna señal de Dios en todo este libro?
¿Vieron alguna manifestación que dijera así, Nehemías, anda, porque yo estaré contigo? ¿Vieron alguna palabra del Señor que le dijera a Nehemías, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente? Él no escuchó nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque no lo necesitaba. La gente que tiene palabra de Dios en su vida no necesita milagros. Mire, busque por favor en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 38. Verso 38 y 39. Y si mi hermano Felipe puede abrirle el audio a algún hermano que lo quiera leer, por favor. Y ponga mucha atención cómo se comportaba, estamos hablando aquí en este verso que vamos a leer, del pueblo de Dios, no gentiles, no gente que no conocía a Dios, gente que conocía la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esta gente que le pedía un milagro a Dios para creerle? Mateo 12, 38. Si alguien lo puede leer. Ya Esteban, desmuteate. 38 y 39. Sí, por favor. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mi hermano Esteban le hago una pregunta. Según lo que usted leyó, ¿quién es la generación que demanda señal? En el mismo verso está escrito, 39. Dice, él respondió y les dijo... La escriba y los fariseos. ¿Ya? Pero ¿cómo se refiere él a ellos en el verso 39? En el verso 39 está, y si le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. Y adúltera. Ese apelativo da el Señor a aquellos que conociendo la palabra demandan evidencias. ¿Sabe por qué Dios le da esta respuesta? Porque esta respuesta evidencia falta de fe total en la palabra del Señor. Los milagros no son preferentemente para los hijos de Dios. Los milagros son para certificar el Evangelio, preferentemente en aquellas personas que no conocen a Dios. Cuando usted, sin querer salir del tema, pero cuando usted va al libro de los Hechos, por allí en el capítulo 3, 4, se nos menciona que los discípulos del Señor, Esteban y otros más, predicaban con vehemencia la palabra del Señor a los gentiles, dice, y el Señor respaldaba su predicación con muchos prodigios y señales. Pero a los hijos de Dios, o al pueblo porque aquí estamos hablando de fariseos y escribas, los estudiosos de la ley, los hombres que se sabían, se dice, los primeros 5 de la Biblia, los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, se los sabían de memoria. A estas personas el Señor les dice, cuando les dicen, Señor, danos una señal y creeremos en ti. El Señor les dice, ustedes son malos y son adúlteros. ¿Por qué los trata de adúlteros? Porque debiendo ser míos, su corazón está divorciado de mí. Ustedes no me creen, no le creen a Dios. Así trata el Señor a aquellos, y Dios nos libre a nosotros, hermanos. Le hago una pregunta. ¿Cuánto hay alguno? Pienso que la mayoría de los jóvenes más pequeños que están viendo esto nacieron en los caminos del Señor. Y han escuchado muchos testimonios de gente adulta que cuenta, bueno, yo cuando estaba en el mundo, estuve enfermo, me estaba muriendo, y el Señor hizo un milagro, y el Señor me salvó me sacó de la cárcel, el Señor me sacó un cáncer, y nosotros escuchamos, yo nací en un hogar cristiano, y nosotros escuchamos y escuchamos, y decimos, y a mí no me faltará algo, porque Dios no ha hecho nada de eso en mí. A mí el Señor no me sacó del alcoholismo, porque soy hijo de un hogar cristiano. A mí el Señor no ha hecho una sanidad milagrosa en mi vida para que yo le crea. En mi vida tampoco hay un testimonio sobrenatural para que yo diga, no, Dios, un día vi un ángel o me habló Dios.
Hermano, nada de eso. Mi vida es tan parecida a la de Nehemías. ¿Sabe por qué? Como la de muchos de ustedes. Porque nosotros tenemos algo mejor. Nosotros hemos sido bendecidos con la palabra del Señor. A nosotros se nos reveló la palabra desde pequeños. Y eso es una maravilla, es una bendición. Nadie debiera desear un milagro, una manifestación de poder. Hemos sido bendecidos con la palabra y debiéramos creerle a la palabra. Mire, vamos a Mateo capítulo 8 para cerrar con esta idea. Mateo 8, capítulo 5. Y aquí aparece una persona que no era israelita, que era un gentil. Y el Señor se sorprende cuando este hombre no acepta señal, sino que sencillamente cree la palabra de Dios. Si lo ha encontrado, no sé si alguien más quiere leer este verso, desde el verso 5. Javi, hoy te veo concentrada. ¿Puedes leerlo? Sí. Capítulo 8, versículo 5, ¿cierto? Sí, del 5 al 10 me parece que es mi hermana, por favor. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado... Pare ahí un poquito. Mire usted cómo el Señor entiende que este hombre era un gentil. Y usted debe entender, usted ha visto esto, que el Señor cuando quería sanar a alguien, de repente hacía cosas raras, le metía los oídos al sordo en las orejas. ¿Lo ha leído eso? ¿Por qué hacía eso el Señor? ¿Lo necesitaba? ¿Él lo necesitaba? ¿Le transfería el poder por los dedos? ¿Por qué el Señor tenía que hacer barro y untarlo en los ojos del ciego? ¿Por qué tenía que el Señor ir a la casa de los enfermos y poner las manos sobre ellos para que se sanaran? Y en este caso, el Señor atiende a un gentil y le dice, yo iré, te daré señal. Y el hombre le dice, no, no soy digno de que entres a mi casa. Siga leyendo, por favor. Mire cómo responde este hombre. Respondió el centurión y dijo, No, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús atención acá. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es la manifestación de fe superior en este hombre? La confianza que él tuvo en la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando hablamos de Hebreos 11 y las cosas que se pueden hacer, todavía son ciertas. No es que Dios haya perdido su poder, es que pasa que los hombres han perdido la fe. Los hombres han perdido sus convicciones. De hecho, esta es una señal de los fines de los tiempos, dice la palabra del Señor. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Y nosotros sabemos que de verdad, hermano, de verdad, estamos en tiempos donde hay una crisis de fe. Hoy día lo que necesita este mundo es gente de convicciones. No esperemos milagros. Los milagros tienen que verlo el mundo. Los hijos de Dios tienen que tener convicciones en su palabra. Volvamos, por favor, al libro de Nehemías. Nehemías era un hombre de una determinación firme. La determinación es la firmeza en la manera de actuar. Es decir, estoy resuelto a hacer algo, me cueste lo que me cueste. Nadie puede permanecer firme en un lugar sin tener plena certeza de que está en el lugar correcto, lo he dicho recién. Así que, frente a la adversidad, todos estamos tentados a abandonar, todos nosotros. Nehemías enfrentó adversidad en muchas direcciones, y usted como hijo de Dios, especialmente si algún día le toca trabajar en el liderazgo, al frente, a lo mejor usted me puede decir, mi pastor, yo estoy en la banquita nomás, pero algún día usted estará al frente de algo,
estará al frente de su casa, estará al frente de sus hijos, estará al frente de una escuela bíblica, de una clase, estará sencillamente al frente de jóvenes que le van a admirar y le van a seguir aunque usted no tenga un cargo en la iglesia. Y usted tendrá que mostrar determinación, porque el momento en que nosotros determinamos creerle a Dios, el enemigo, por la palabra nos dice, se levanta y emprende una campaña en nuestra contra. Y ahí es donde nosotros debemos permanecer. Dice la palabra, resistir al diablo, es decir, mantente firme en el lugar en que el Señor te puso. Nehemías mostró determinación ante muchas cosas, y vamos a ver 6 de ellas. Vamos a ver primero la determinación ante las burlas, segundo la determinación ante las amenazas, luego la determinación ante el desánimo, luego la determinación ante el miedo, la determinación ante el engaño y la determinación ante las calumnias. Bajo este prisma vamos a analizar brevemente este libro de Nehemías, donde se nos muestra el gran milagro que es no más ni menos que permanecer firmes en lo que Dios nos ha dicho. La gente de Dios siempre, hermanos, tiene enemigos. Y en este caso, según lo que leyeron en el libro, aparece Sanbalat de Samaria, Tobías, el amonita, y Gasem de Arabia, ¿tá? Que estaban en distintas localidades y que eran gente poderosa, y que en el capítulo 4, por allí, aparecen estos hombres malvados, que no pertenecían a la nación de Israel, sin embargo estaban muy atentos a lo que esta nación hacía, porque buscaban su mal. Su primera arma, en este caso contra Nehemías, fueron las burlas. Allí, en el capítulo 3, me parece, sí, ahí está. Sí, capítulo 4, aparecen 3 hombres malvados más adelante. Ellos se burlaron de Nehemías. ¿Qué dijeron? Seguramente ustedes lo leyeron. Allí aparece en el capítulo 4, verso 1 al 6, me parece. A ver, busquémoslo. Nehemías capítulo 4. Aquí está. Mire, en el verso 1 del capítulo 4 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, o que estamos edificando el muro, está hablando en primera persona Nehemías, se enojó, dice, y se enfureció en gran manera. Hermanos, esto es lo que pasa cuando uno de ustedes decide creerle al Señor y esforzarse en su obra. Cuando usted hace un compromiso de servir al Señor, créame que hay alguien que se enoja mucho, este es el Satanás, el diablo. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y empezó a burlarse de los israelitas, empezó a burlarse de Nehemías. Y dijo, ¿qué hacen estos? Mire lo que dice primero. ¿Qué hacen estos diviluchos judíos? Y luego dice, ¿se les permitirá volver a rehacer sus sacrificios? ¿Acabarán algún día de hacer esto? ¿Resucitarán del montón del polvo las piedras? Es decir, ¿van a poder hacer algo de muro si solamente son un montón de tierra amontonada? ¿Hay puros escombros? ¿Resucitarán los del monte las piedras que fueron quemadas? Dice más abajo que Tobías se une a ellos para reírse de ellos. Y dice, si una zorra o si un zorro pasa sobre sus muros, se los va a botar. Y ahí empezaron todos a reírse. Esto era una burla colectiva. Y la verdad que Nehemías se enteró de estas cosas. Nehemías oyó también estas burlas, y la verdad que Nehemías permaneció en el lugar correcto. Cada vez que usted decida servir al Señor, yo no sé si todos han sido hermanos consagrados a las cosas de Dios, pero hay muchos creyentes que andan a medio paso, que andan entre dos aguas, sirven más o menos, sirven cuando quieren, como pueden.
Pero hay un momento en que Dios nos habla y nos llama a un compromiso mayor. Y decidimos dejar el mundo, decidimos dejar las malas amistades, decidimos cambiar el switch, Dios nos da la fuerza, Dios nos impacta y queremos cambiarlo todo. Y viene el Señor y recibe nuestro compromiso y volvemos a nuestra vida habitual, pero ahora con este compromiso dentro. Y entonces empieza el diablo enseguida a burlarse. Después de que nos reíamos con el resto de los chistes sucios, después que mirábamos puras tonterías en internet con los compañeros, y ahora queremos mantenernos aparte, ellos notan el cambio y enseguida lo primero que aparece son las burlas. Las burlas, y ahora que te creí, ahora eres cristiano, y a veces tristemente los ataques vienen de la misma casa. ¿Ah? Y no basta que cometamos un error y aparece el sarcasmo de algún pariente diciéndonos, ahí está la hermanita, ahí está el hermanito, mire el portazo que pegó, y nos dan donde más nos duele y se empieza el diablo a burlar de nosotros. Bueno, se burlaron de Nehemías, la verdad que eran gente bastante débil en todos los sentidos, eran esclavos, pero cuando se burlaron de él, la respuesta de Nehemías es preciosa. Dice que Nehemías, dice él, sencillamente cuando oyó estas burlas, no las respondió, sino que oró a Dios. Oró a Dios. No hubo venganzas, no pagó con la misma moneda, sencillamente oró a Dios. Hermano, lo primero que haría el diablo contigo cuando tú quieras servir bien al Señor es intentar burlarse de ti. Y ahí es donde aparece nuestro primer esfuerzo de determinación. Si tenemos convicciones firmes, nos mantendremos sirviendo al Señor. Así que, ojo con las burlas, porque es lo primero que el diablo intentará. También Nehemías mantuvo una firme determinación ante las amenazas. ¿Qué pasó después? Lo que no pudo lograr Satanás con el engaño, trata de hacerlo mediante amenazas. Viene Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Andós, y dice que se conjuraron contra los judíos. ¿Qué hicieron? Como vieron que ante las burlas Nehemías no retrocedió, ellos hicieron un juramento secreto y diseñaron un plan de guerra contra ellos. Así que dice la palabra del Señor. Mire, si usted se fija, en el capítulo 2:10 aparecen tres enemigos. Hay dos enemigos en el 2:10. En el capítulo 2:19 hay tres enemigos. Pero en el capítulo 4, del verso 7 al 8, hay una multitud. Es todo un ejército. Todos juramentándose ir en contra de los israelitas. Ahora, los israelitas no tenían ejército, no tenían armas. Estaban de verdad muy por debajo en cuanto a lo militar. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Dice que Nehemías sencillamente creyó que Dios estaba con él. Dice nuevamente la palabra del Señor que Nehemías, determinación que Nehemías tuvo frente a las burlas, luego frente a las amenazas. La verdad que Nehemías fue desafiado por un gran ejército, pero sorprende que cuando Nehemías se entera de esta confabulación que había en su contra y de tener muchos enemigos, Nehemías viene y sencillamente dice y oró a Dios. Una vez más dice, oró a Dios. Cuando se burlaron de él, oró a Dios. Y en este caso había algo que hacer, así que dice, oró a Dios y puso guardias de día y de noche. Esto ya debiera un poco irnos hablando a nosotros. ¿Cuál es la solución frente a la oposición? Hermanos, quiero volver a recordarles, Nehemías construyó el muro que rodeaba una tremenda ciudad en 52 días. Y su única arma fue la oración. No hubo un milagro, no hubo un prodigio. Sencillamente cada vez que algo venía en su contra, él se mantenía y oraba al Señor. Así que no sé cuántos tienen superpoderes, probablemente nadie. Pero sí todos pueden orar al Señor. Todos pueden mantenerse en la voluntad del Señor y determinar orar cada vez que vienen amenazas en contra de nosotros,
cada vez que vienen burlas delante de nosotros. Luego sigue la lucha contra Nehemías y aparece en el capítulo 6 Nehemías confrontado por el desánimo de su propio pueblo. Cuando leemos, por favor busque ahí para que no se aburran, Nehemías, en el capítulo 6, por favor. Si mi hermano Felipe asigna ahí a alguien que lea el 17 y al 19, por favor. No sé, Britney, Nehemías ¿quieres leer? 6. La Britney, está por ahí la Britney, ¿no? Ya, amén. Capítulo 6, 17 al 19. Sí, por favor. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de las principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaban Tobías cartas para atemorizarme. ¿Sabe lo que nos está diciendo ahí en el capítulo 6? Había en Judá una manga de cagüineros, un montón de chismosos, y todo lo que Nehemías hacía, iban y se lo contaban a Tobías, que era un príncipe del otro lado. Y venían luego y le contaban a Nehemías las cosas grandes y maravillosas que hacía Tobías y cuánto ejército tenía y cuánto poder tenía, y lo ridiculizaban y lo avergonzaban, y en estas cartas iban amenazas para allá y para acá. Lograron desmotivar. Lamentablemente en Judá, como bien leía nuestra hermana, se hizo una confabulación secreta en contra de Nehemías. ¿Por qué? Usted dice, pero si los judíos debieron haber apoyado a Nehemías. Lo que pasa es que los judíos tenían parentescos con Tobías. Tobías era el gentil, era el enemigo. Pero aquí aparece esta mala práctica que luego Nehemías la corrige, y Esdras en el libro anterior también lo corrige, y es que los hijos de Dios empezaron a casar con los gentiles. Y apareció este conflicto de intereses. Dicen que en Judá, los principales de Judá, tenían convenios secretos con con Sanbalat y con otros hombres, porque había parentesco ilícito. Y en esta relación aparecieron lealtades incorrectas y el pueblo empezó a desmotivarse. Sin embargo, cada vez, dice la palabra del Señor, cada vez que Nehemías recibía estas amenazas, cada vez que Nehemías recibía estas cartas que lo ridiculizaban a él y exaltaban al otro, Nehemías sencillamente, dice la palabra, que no les hacía mucho caso. Él seguía trabajando. A pesar de las quejas del pueblo, él seguía trabajando. A pesar de los cagüines y las alianzas secretas, él seguía trabajando. La gran característica de Nehemías era su perseverancia, su capacidad de mantenerse en lo que creía que era correcto. Tenía una convicción bastante firme. Así que ante el desánimo, lo que hace Nehemías es manifestar determinación. Aunque estemos cansados, aunque estemos tristes, sigamos adelante. Aunque todos hablen mal en nuestra contra, sigamos adelante. Aunque se confabulen los demás en nuestra contra, sigamos trabajando. ¿Sabe usted? Yo me he sorprendido, hermano, y le hablo a los jovencitos. Siempre converso con las jóvenes, las señoritas, los niños, que dejan de frecuentar la casa del Señor, dejan de frecuentar los jóvenes. Y le digo, bueno, ¿por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué estás dejando de ir? ¿Y sabe a qué aluden? Aluden a este tipo de cosas. Dicen, no, es que alguien habló mal de mí, es que esa niña habló un cagüín de mí, y que este otro habló otra. Oiga, Nehemías se enfrentó a las mismas cosas y permaneció. Cuando permanecemos, alcanzamos la simpatía de Dios, alcanzamos el respaldo del Señor y Dios nos da la victoria.
Recuerde, nosotros sabemos del final. Nehemías no tenía idea de cómo iba a terminar esto. Nosotros sabemos que luego viene una tremenda bendición para su vida y lograría sus propósitos. Él sencillamente esperó. Cuando usted no sepa lo que viene y sienta la lucha, bueno, permanezca en el lugar en el que el Señor le ha mandado estar y usted verá cómo el Señor también le respalda. Sea determinado a obedecer. En cuarto punto aparece la determinación de Nehemías ante el miedo. ¿Qué pasa en este caso? Otro enemigo más. Vamos al capítulo 4 del verso 13 al 15. Si alguien lo puede leer, por favor, mi hermano Felipe. Mayra lo tiene, ¿cierto? Ahí. ¿4 del 13 al 15? 13 al 15, ¿sí? Ya. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén. Miren lo que pasó acá. Dice en esta ocasión que vinieron hasta 10 veces mensajeros a decirle a Nehemías y al pueblo que pararan porque estaba resuelto el mal contra ellos. Es decir, estaban preparando un gran ataque en contra de ellos. Dice que la respuesta de Nehemías, en lugar de esconderse, en lugar de tener miedo, en lugar de atemorizarse, fue más bien arengar a su gente, fue animarles y decirles, no, como leyó nuestra hermana, no tengan miedo, defendamos lo que es nuestro, Dios está con nosotros. ¿De dónde sacó esas palabras? Solo de sus convicciones. Él sabía que Dios estaba con él. Dios está con nosotros, Él nos defenderá. Y dice la palabra que armó a su gente. Y dice que con una mano trabajaban con la pala, el chuzo y la picota, y en la otra tenían una espada. Es decir, valerosos y esforzados. Y en lugar de tener miedo, dice que ellos se envalentonaron más, tomaron mayor valor. Y cuando los enemigos, el ejército que se estaba preparando para venir en contra de ellos, se enteraron, dice que los otros tuvieron miedo y desistieron porque se dieron cuenta que este pueblo era valeroso en verdad. Hermano, quiero que entienda una verdad. La palabra del Señor nos advierte, nos dice que debemos tener cuidado, de estar vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto nos dice una verdad grande, nos dice que el diablo no duerme ni deja dormir. Nos dice también que siempre está ansioso de destruir a alguien, pero si usted lo lee bien se va a dar cuenta que no le es fácil encontrar a alguien. No le es fácil encontrar a quien devorar. Tiene que buscarlo. Tiene que buscar al débil, tiene que buscar al debilucho, porque con una persona de convicciones, con una persona que está resguardada en Dios, le es imposible acometer. Cuando nosotros nos refugiamos bajo el Señor, cuando nosotros declaramos la fe que le tenemos y cuando nosotros resistimos, el diablo no tiene nada que hacer con nosotros. Tiene que ir a buscar al más débil. Dice que cuando estos enemigos se enteraron del valor que tenían Nehemías y los suyos, desistieron de su ataque y hasta ahí llegaron sus amenazas. Mucho de lo que el diablo hace con nosotros no son más que amenazas. Nosotros nos refugiamos en Dios y lo único que puede hacer Él es sencillamente amenazarnos a la distancia porque no se atreverá a tocar a aquellos que de verdad le creen al Señor. Así que ante el miedo lo que nos corresponde es permanecer también en la voluntad de Dios y Dios nos dará la victoria. Luego aparece
un quinto peligro al cual se tiene que enfrentar Nehemías. Y ahí en el capítulo 6, del verso 1 al 4, aparece que la gente volvió al trabajo, pero también lo hizo Sanbalat y sus secuaces, es decir, nosotros volvemos a trabajar y el diablo también. Pasó este tiempo donde se retractaron, pero vuelven otra vez a maquinar maldad. Si alguien lo puede leer, por favor, del verso 1 al 4. No sé, Bastián, ¿tienes Biblia para leer? Sí, Ya, dale. ya. Por favor. Nehemías, 6, del 1 al 4. ya. Amén. Espérenme que Ya, amén, en nombre del Señor. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado en el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Amén. 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 ¿Qué nos está contando? Mire, porque lo que está haciendo Nehemías en todos estos relatos es contarnos todas las luchas que tuvo. Y esta es una lucha bastante particular porque lo querían engañar. Le decían, bueno, una vez que no pudieron a la mala, mire, y esto, hermano, aquí está toda la estrategia del diablo. Nos está mostrando Dios claramente las estrategias del diablo para estar en contra de nosotros. Una vez que todas las amenazas y una vez que toda la contraposición se le fue frustrada al enemigo porque Nehemías permaneció, entonces ahora viene él y lo intenta de la manera amable. Y aquí ahora ya no viene el temor, ya no viene la aflicción, sino que viene con una sonrisa. ¿Y sabe usted que nunca será más peligroso el diablo que cuando nos sonríe? Nunca estaremos más en dificultades frente al enemigo que cuando se muestra simpático con nosotros. ¿Qué le pasó a Nehemías? Le dijeron, baja, juntémonos en un valle y tengamos una conversación de amigos. Y Nehemías se dio cuenta que esto era un engaño. Y dice que les dijo, y aquí, hermano, ojalá esta fuera nuestra respuesta. Cuando el diablo ahora, a través de la simpatía, trate de ganarte y te diga, oye, tenemos una junta hoy día en la casa de un amigo, vamos a hacer algunas cosillas, y justo ese día hay reunión de jóvenes, ojalá esta sea tu respuesta. No, porque tengo una gran obra que hacer y no puedo ir. Cuando tú estimas de verdad la obra del Señor como lo más grande, no permitirás que nada te distraiga. ¿Sabes lo peligroso que puede ser? Que tú asistas, que tú aceptes la invitación del enemigo. Nunca, jamás saldrás ileso de una invitación oscura. Nunca, jamás saldrás ileso de una invitación donde tú sabes que no vas a lo bueno. Cuando la polola te invita a la casa y te dice, ven a verme porque no están mis papás. Ojo con eso. No es tu polola, yo te digo, Dios la está usando para tentarte. ¿Sabes cuántos jóvenes se atreven y aceptan invitaciones de este tipo y de otras? Y lamentablemente su retorno viene lleno de heridas, de dolor, que los invalida para luego servir en la obra del Señor. Después de un encuentro furtivo, de un encuentro de pecado, ¿a quién le da el coraje para predicar? ¿A quién le da el valor para pararse delante de los demás? ¿Y a quién le da el ánimo de ir y orar al Señor cuando estamos participando con amistades oscuras? La verdad que es la forma más común en que los jóvenes caen. Aceptar la invitación amable
es que participemos de esto, si no tiene nada de peligroso, miremos esta película, si no tiene nada, todo el mundo lo hace, y ahí vamos abriendo nuestro corazón y estamos participando con el enemigo con una cara simpática. Yo una vez quedé horrorizado cuando fui a orar por un joven que tenía algunas experiencias medias desagradables durante la noche, porque decía que había un espíritu en su pieza, en su casa, y sentía cosas raras, y se le movía la cama. Bueno, fui a orar y empiezo a preguntarle, bueno, le digo yo, ¿qué has estado haciendo? Y dice, no, mi pastor, yo no hago nada inusual, hago todo lo normal. Yo le digo, ¿pero qué estás escuchando? Muéstrame tu música. Y cuando llegamos a una pelea, una pregunta, le digo, ¿y qué película, qué ves en la tele? Cuéntame, ¿qué estás viendo? Y me cuenta él por la conversación, y me empiezo a dar cuenta que él tenía una inclinación a ver películas de terror. Disfrutaba con eso. Y mientras más fea la película, porque esto como que ya no te va a dar tanto susto, entonces tiene que haber una más fea todavía. Y si viste una donde corría sangre, no, ahora tienen que sacarle las tripas y ojalá, oye, y sabe que hay películas tan horrorosas, hermano, donde se hacen verdaderos hechizos satánicos frente a los ojos de nuestros jóvenes y ellos aceptan la invitación. ¿Y piensan que van a salir ileso de eso? ¿Y piensas que no vas a tener ni una consecuencia negativa? Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, ¿alguien podrá tomar fuego en su pecho y no quemarse? Es imposible. No seamos ilusos. Muchos de los deterioros espirituales que estamos sufriendo en día en nuestra vida como cristianos viene justamente de aceptar invitaciones ilícitas a participar de cosas que a Dios deshonran. El hombre y la señorita que está enfocado en honrar a Dios sabrá que la obra de Dios no tiene que ver solo con la iglesia, tiene que ver con su vida y su integridad y su santidad. Y siempre responderá de esta manera, no, yo no voy a ir, yo no participo, yo no veo eso, yo no converso eso, porque yo estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Déjame decirte, joven, y pone atención a lo que te voy a decir. Las decisiones más importantes de tu vida son las que se toman en esta edad. Lo que tú haces y determinas con tu vida afecta la trayectoria de toda tu adultez. El problema es que a esta edad somos más insensatos que nunca, no sabemos qué hacer. Por eso Dios nos manda a adquirir sabiduría. La sabiduría no se compra. La sabiduría no la fabrica uno, tiene que conseguirla de alguien, de otro. Y en este caso, la gente que vive más es más sabia. Pero hay una sabiduría que viene de parte de Dios y que es esa sabiduría maravillosa de la cual el joven se puede llenar. Adquiere sabiduría, consigue sabiduría para saber qué hacer en estos días. Hermano, a veces una relación errada con una señorita, con un joven, con una amistad, desvía tu camino y este proyecto que teníamos de hombre de Dios, de mujer de Dios, yo no sé, ustedes tienen una vida cortita, pero los que somos más viejitos, a veces vamos viendo a los jóvenes crecer, pasan de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes y de jóvenes a adultos. Yo ya he visto eso varias veces. Y a veces veo en un niño un tremendo proyecto y digo, Señor, este niño tiene algo especial. Y después lo sostengo en la adolescencia y digo, este joven es precioso en el Señor. Pero luego, por alguna mala decisión, se chinga, se echa a perder todo, se arruina todo, porque se metió en un hobby insano, se metió con una amistad insana, se metió con música insana, con una moda insana, y lo perdimos. Y el tremendo proyecto hasta ahí llegó, porque tomó una mala decisión. Así que ten mucho cuidado con esto, porque probablemente el enemigo, y escucha esto, nunca será tan peligroso como cuando te está sonriendo. Así que ten cuidado con las invitaciones y mantén la determinación para permanecer como Nehemías, haciendo la gran obra a la cual el Señor te llamó. Y la última, dice en el capítulo 6, la determinación ante las calumnias.
Probablemente han hablado alguna vez mal de usted. Y cuando somos bonitos, simpáticos, encachados, hablan muy mal de nosotros, porque cuando somos medio invisibles nadie se preocupa, pero cuando tenemos arrastre sí hay mucha cosa ahí entre medio. En el capítulo 6, en el verso 5 y 9, le pasó esto también a Nehemías. Empezaron a calumniarlo, empezaron a decir que todo lo que hacía lo hacía para figurar, porque ahora quería ser rey, y eso era una confrontación al mismo rey que le autorizó a ir, así que probablemente le iba a costar hasta la vida. Y aquí empiezan a calumniarlo. Mire, por favor, si alguien puede leer capítulo 6, versos 5 y 9. ¿Ita quieres leer tú? ¿Puedes o no? Sí, del motor de miro. Del 5 al 9, Del 5 al 9, 5 sí, y por favor. 9. Ya, No, 5 amén. al 9. 5 al 9, amén. Dice: Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: Se ha oído entre las naciones, y Gamú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: Hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén. Miren qué lindo. Están diciéndole a Nehemías que se está autoproclamando rey. Y él responde de una manera bien especial. De hecho, le llegó hasta una carta donde le decían: tú te estás autoproclamando rey. Y él responde y dice: no hay tal cosa, esto lo has inventado en tu corazón porque pretendes hacerme mal. Y luego dice: esto lo hacen porque quieren desanimarnos. Y me produce mucho gozo la respuesta de Nehemías. Lo que leyó nuestra hermana al final, en el último párrafo, dice que Nehemías nuevamente oró a Dios y le dijo: Señor, danos fuerzas, anima nuestras manos para terminar esta gran obra. Nehemías, a todas estas amenazas, a estos 6 peligros que tuvo que enfrentar, a todos ellos respondió de la misma manera. Oró y se mantuvo en su posición. Oró y se mantuvo en su lugar. Nos ayuda el Señor. Nehemías no le tenía miedo a los desvelos. Nehemías se levantaba por la noche, vigilaba los muros, se paseaba, de día trabajaba, de noche vigilaba, y ahí estaba muy esforzado, determinado. Tienen que entender, chicos, que ser determinado implica esfuerzo. Nadie puede decir: no, yo tengo convicciones firmes. Y somos flojos, somos holgazanes cuando se refiere a las cosas de Dios. Nehemías era un hombre muy esforzado y Dios lo prosperó por eso. ¿De dónde puede venir nuestra determinación? ¿De dónde aprendemos esta determinación? Bueno, tenemos un gran ejemplo. En Hebreos 12:2 se nos habla del Señor Jesucristo. Yo se lo voy a leer para que usted no lo busque. Dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y sigue diciendo algo más. Dice: el cual, por el gozo puesto por delante, dice, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que Cristo modeló el ejemplo de esfuerzo y determinación. Probablemente Jesús sufrió más contraposición que ningún otro siervo que sirvió a Dios. Él era mismo el Hijo de Dios, pero en su condición humana nadie sufrió más contradicciones que él. Sin embargo, dice que él permaneció, dice, por el gozo impuesto por delante, es decir, porque tenía fe que esto resultaría bien. Su gozo era vernos un día unidos a él. Así que por amor a lo que visionaba por fe, él se mantuvo firme en lo que creía. Así que cuando nosotros tengamos que servir al Señor y enfrentemos dificultades, tenemos ejemplo. Cristo el Señor
dice, sufrió tal contradicción de pecadores, dice que lo hizo por el gozo que tenía puesto por delante. Él creía que esto resultaría bien. Y el Señor, obviamente, le mostró el resultado de su esfuerzo y su sacrificio. Así que, hermano, para concluir, me gustaría pudiéramos, o usted pudiera, determinar ser un joven de convicciones, poder ser alguien de convicciones firmes. Hoy día, si hay algo que está intentando el mundo, es matar nuestra fe. Es matar nuestra fe. Todavía se pueden hacer muros en 52 días, pero se necesita gente que le crea al Señor. Todavía se pueden hacer cosas gloriosas, no con superpoderes, sino con una gran determinación y con una gran fe. Créale al Señor. Cada uno de ustedes probablemente es un proyecto maravilloso en las manos del Señor. De hecho, no hay cosas más maravillosas en el reino de Dios que las personas. Cuando usted me pregunta a mí como pastor, ¿cuáles son sus proyectos, mi pastor? Bueno, mi proyecto en realidad son los hermanos. Cada hermano es un proyecto. Y pienso que para mi hermano Felipe, como jefe joven, cada hermano es un proyecto. No se trata aquí de que hagamos cosas, se trata de que ustedes se acerquen a Dios cada día más. Si eso resulta, los proyectos en realidad son la excusa para lograr eso. Pero aquí no se trata de que hagamos este tipo de cosas. Estos no son los objetivos, estas son las herramientas. Los objetivos son ustedes. En el reino de Dios, las grandes obras de Dios son ustedes. Así que ustedes son el proyecto de Dios. Ustedes son lo que debe ser terminado, perfeccionado, sobre todo en estos tiempos donde se requieren testimonios del poder de Dios, testimonios vivos. El problema es que hay mucha oposición. La obra de Dios está ocurriendo en sus vidas, en sus corazones, y ustedes tienen que creerle a Dios. Ustedes son jóvenes que han oído la palabra del Señor. Esa palabra que ya han escuchado, créanla con su alma, permanezcan firmes, que nadie los mueva y Dios les dará la victoria. Dios se glorificará en sus vidas y al final de esto ustedes dirán, es cierto, cuando uno le cree al Señor, Dios hace todo lo demás. Recuerden, Nehemías no es un libro donde aparezcan grandes portentos. Nehemías sencillamente fue un hombre que le creía a Dios, que oraba y que permanecía en el lugar que Dios le mandó. Que el Señor bendiga esta palabra y ojalá podamos ser como Nehemías. Tenemos muchas cosas por delante, sobre todo en estos tiempos, hermanos. El mundo está cambiando. Cuando salgamos de esta cuarentena, nos vamos a encontrar con otra humanidad, con una humanidad que va a estar preparándose para el anticristo y se va a necesitar gente que esté dispuesta a dar la vida por el Señor. Ustedes son esas personas. A ustedes les tocará ver esos días. Manténganse firmes, sean firmes y Dios les dará la victoria. Que el Señor les bendiga y que estas palabras sean de bendición para ustedes. Muchas gracias, mi hermano Felipe. Amén. Mi pastor, ¿podemos concluir su participación de este tema con una pequeña oración de parte de usted? Amén. Amén, amén, amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, quiero orar por nuestras vidas, por estos jóvenes. Gracias por la cordial invitación que he recibido de ellos, porque me he sentido grato junto a ellos, Señor. Quiero pedir, Dios mío, que tú los bendigas. Que las palabras, Señor, que hoy día se han dicho, sean guardadas en su corazón. Y que al terminar todo este tiempo extraño que estamos viviendo y tengamos que salir a un mundo diferente, Señor, ellos puedan salir transformados, con un llamado como el de Nehemías, a permanecer, Señor, y a construir la obra de Dios en sus propias vidas. Señor, los muros que construyó Nehemías ahora deben ser, Señor, en nuestro corazón, para que seamos guardados de las acechanzas del diablo y podamos, Señor, tener en nuestro propio corazón la fortaleza, Señor, el lugar donde habitaremos junto a ti. Señor, este es el templo, nosotros somos el templo. Así que, Dios mío, reconstrúyenos, haz tu obra en nosotros en estos días de cuarentena, para que cuando estos jóvenes salgan afuera, salgan como Nehemías con convicciones firmes, dispuestos a soportar todo tipo de dificultades, sabiendo que por la oración y por la fe, tú les darás la victoria. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.